Dios quiere que todas las gracias nos vengan por medio de María. Verdad muy consoladora, tanto para las almas que aman tiernamente a María, como para los pecadores que desean convertirse. Aquí comienza Las Glorias de María, texto de San Alfonso María de Ligorio. Bienvenidos a nuestro capítulo de hoy. Continuamos con María preservada por el honor y deber del Hijo. Nuestro Dios, que es la misma sabiduría, supo muy bien fabricarse en la tierra la casa que le convenía y donde debía habitar. La sabiduría se edificó una casa. Proverbios 4:1. Dios santifica su morada. El Altísimo está en medio de ella. No será conmovida. Dios la socorre en la mañana. Salmo 45:5-6. El Señor santificó esta su mansión desde el principio de su existencia para hacerla digna de Él, porque a un Dios santo no le convenía elegirse una casa que no fuera santa. La santidad es el ornato de tu casa. Salmo 95:2. Si Él declara que no entrará jamás a habitar en alma de mala voluntad, ni en cuerpo sujeto al pecado, en alma falsa no entra la sabiduría, ni habita en el cuerpo sometido al pecado. Sabiduría 1:4. ¿Cómo se puede pensar que el Hijo de Dios haya elegido para habitar el alma y el cuerpo de María, sin antes santificarla y preservarla de toda mancha de pecado, pues el Verbo habitó no solo en el alma, sino también en el cuerpo de María? Canta la Iglesia. ¿No te repugnó habitar en el seno de la Virgen? Dios no se hubiera encarnado en el seno de ninguna otra virgen, porque ellas, aunque santas, estuvieron algún tiempo con la mancha del pecado original, pero no tuvo inconveniente en hacerse hombre en el seno de María, porque esta Virgen predilecta estuvo siempre limpia de cualquier mancha de pecado, y jamás sometida a la serpiente enemiga. Escribe San Agustín: ninguna casa más digna que María se pudo edificar el Hijo de Dios, pues nunca fue cautiva del enemigo ni despojada de sus virtudes. ¿A quién se le ocurre pensar, dice San Cirilo de Alejandría, que un arquitecto se construya una casa y se la deje para estrenar a su mayor enemigo? El Señor, afirma San Metodio, que ha dado el precepto de honrar a los progenitores, al hacerse hombre como nosotros, ha tenido que sentirse feliz de observarlo, otorgando a su madre toda gracia y honor. Por eso mismo, dice San Agustín, hay que creer con toda firmeza que Jesucristo ha preservado de la corrupción del sepulcro el cuerpo de María, como ya dijimos, porque además, si no lo hubiera hecho, no hubiera observado la ley que, así como manda honrar a la madre, reprueba todo lo que sea deshonrarla. Mucho menos hubiera provisto al honor de su madre si no lo hubiera preservado de la culpa de Adán. Pecaría el hijo que, pudiendo, no preservara a su madre de pecar. Pues lo que sería pecado en cualquiera, es imposible que lo cometa el Hijo de Dios, y que pudiendo hacer a su madre inmaculada, dejara de hacerlo. De ninguna manera, añade Gerson, si tú, Rey Supremo, quieres tener una madre, tienes que darle todo honor. Y no quedaría bien cumplido esto si permitieras que la que tenía que ser santuario de toda pureza hubiera incurrido en el abominable pecado original.
María preservada para ser redimida del modo más perfecto. Por lo demás, es bien sabido que el Hijo de Dios vino al mundo más para salvar a María que a todos los demás hombres, como escribe San Bernardino de Siena. Y existiendo dos modos de salvar, como señala San Agustín, uno levantando al caído y otro proveyendo para que no caiga, este es evidentemente el modo más excelente. De esta manera se evita el daño y la mancha que contrae el que ha caído en pecado. Este es el modo más noble de ser salvado y el más apropiado a la Madre de Dios. Así es necesario creer que fue salvada María. Lo dice San Buenaventura. Justo es creer que el Espíritu Santo la salvó y la preservó del pecado original desde el primer instante de su concepción con una gracia del todo singular. El cardenal Cusano dice: unos tuvieron quien los libró, pero la Virgen tuvo quien del pecado la inmunizó. Los otros tuvieron un Redentor que los libró del pecado, pero la Santísima Virgen tuvo al Redentor que, por ser su Hijo, la libró de contraer el pecado. En fin, concluyamos este punto con la sentencia de Hugo de San Víctor. El Cordero fue como la madre, porque todo árbol se conoce por su fruto. Si el Cordero fue siempre inmaculado, siempre inmaculada tuvo que ser también la madre. Este mismo doctor saluda a María llamándola así: oh excelsa Madre de Dios Altísimo, digna Madre del que es más digno, la Madre más hermosa del Hijo más hermoso. Quería decir que sólo María es digna Madre de tal Hijo, como sólo Jesús es digno Hijo de tal Madre. Digámosle con San Ildefonso: amamanta, oh María, amamanta a tu Creador, amamanta el que te hizo tan pura y perfecta, que mereciste tomara de ti tu condición humana. Punto número 3. María preservada por ser esposa del Espíritu Santo. Si el Padre debió preservar a María del pecado por ser su hija, y el Hijo debió preservarla porque iba a ser su madre, también el Espíritu Santo debía preservarla, pues era su esposa. María, dice San Agustín, fue la única que mereció ser llamada madre y esposa de Dios. Como asegura San Anselmo, el Espíritu de Dios vino corporalmente, por así decirlo, a María, para enriquecerla de gracia sobre todas las criaturas, y moró en ella, e hizo a su esposa reina del cielo y de la tierra. Dice que vino a ella corporalmente en cuanto a lo inmenso de su amor, pues vino a formar de su cuerpo inmaculado el inmaculado cuerpo de Jesús, como lo dijo el arcángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso, afirma Santo Tomás, se le llama a María templo del Señor, sagrario del Espíritu Santo, porque por obra del Espíritu Santo fue transformada en madre del Verbo encarnado. Si un excelente pintor tuviera la esposa tan bella como él la pintara, ¿qué diligencia no pondría en representarla lo más hermosa que se pudiera imaginar? ¿Quién podrá decir que el Espíritu Santo haya obrado de otro modo con María, que pudiendo hacerse esta esposa tan hermosa como él quisiera, no lo haya hecho? La hizo cual le convenía, como lo atestigua el mismo Señor, cuando, alabando a María, le dice: eres toda hermosa, amiga mía, y no hay mancha alguna en ti. Estas palabras, dice San Ildefonso y Santo Tomás, se entienden propiamente de María. Y San Bernardino de Siena, con San Lorenzo Justiniano, afirma que se refieren precisamente a su inmaculada concepción.
Por eso el idiota le dice: eres toda hermosa, virgen gloriosísima, no en parte sino del todo, y no hay en ti mancha de pecado, ni mortal, ni venial, ni original. Lo mismo quiso indicar el Espíritu Santo cuando llamó a esta su esposa huerto cerrado y fuente sellada. Huerto cerrado eres, hermana y esposa mía, huerto cerrado y fuente sellada. María, dice San Jerónimo, es ese huerto cerrado y esa fuente sellada, porque los enemigos no entraron en ella jamás a turbarla o a ultrajarla, sino que siempre estuvo ilesa, santa en el alma y en el cuerpo. Ni con ningún engaño ni fraude pudo prevalecer contra ella el enemigo. San Bernardo le dice algo parecido: tú eres huerto cerrado, en el que no pusieron las manos los pecadores para arrasarlo. María, obra maestra y predilecta del Espíritu Santo. Este esposo divino amó más a María de lo que la pueden amar todos los ángeles y santos juntos. Él, desde el principio, la amó y la exaltó con santidad superior a la de todos, como lo expresa David. Su fundación sobre los montes santos. Ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Un hombre ha nacido en ella. Quien la funda es el mismo Altísimo. Salmo 86, 1, 2, 5. Palabras que parecen significar que María fue santa desde su inmaculada concepción. Lo mismo quiere decir el Espíritu Santo en otros lugares. Muchas hijas han amontonado riquezas, pero tú las superas todas. Proverbios 31, 29. Y es que María ha superado a todas en riquezas de gracia, porque ha tenido hasta la justicia original, como la tuvieron los ángeles y Adán y Eva. Innumerables son las doncellas. Única es mi paloma, mi perfecta. Ella la única de su madre, la preferida de la que la engendró. Crónicas 6, 8, 9. El hebreo dice: íntegra, mi inmaculada. Todas las almas son hijas de la gracia divina, pero entre estas, María es la paloma sin la hiel de la culpa, la perfecta sin mancha original, la única concebida en gracia. Así es que el arcángel, antes de ser madre de Dios, ya la encontró llena de gracia, que por eso la saludó diciéndole: Dios te salve, llena de gracia. Y comenta Sofronio diciendo que a los demás santos se les da la gracia en parte, mientras que a la Virgen se la dio del todo. De manera que, como dice Santo Tomás, la gracia no solo santificó el alma de María, sino también su cuerpo, a fin de que pudiera la Virgen vestir con él al Verbo eterno. Todo esto lleva a comprender que María, desde el primer instante de su concepción, fue enriquecida por el Espíritu Santo con la plenitud de la gracia. Así argumentó Pedro de Celes. La plenitud de la gracia se concentró en ella, porque desde el primer instante de su concepción, por la infusión del Espíritu Santo, quedó colmada de la gracia de Dios. Dice San Pedro Damiano: habiendo sido elegida y predestinada por Dios, debía ser por completo poseída por el Espíritu Santo. Dice el santo poseída por completo, como para indicar la celeridad con que el Divino Espíritu la hizo su esposa sin consentir que Lucifer la poseyese. María exenta del débito del pecado.
Quiero terminar este discurso en el que me he extendido más que en los otros, porque nuestra humilde congregación tiene por su principal patrona a la Santísima Virgen María, precisamente bajo el título de su Inmaculada Concepción. Quiero terminar resumiendo brevemente las razones que demuestran con toda certeza esta verdad tan piadosa y de tanta gloria para la Madre de Dios, que ella ha sido preservada inmune de la culpa original. Hay muchos doctores que han defendido que María ha estado exenta de contraer el débito del pecado. Y en efecto, si en la voluntad de Adán, como cabeza de todos los hombres, estaban incluidas las voluntades de todos, como sostienen autores apoyados en el texto de San Pablo, todos en Adán pecaron, Romanos 5:12. Sin embargo, María no contrajo la deuda del pecado, porque habiéndolas distinguido Dios con su gracia sobre el común de los hombres, debemos creer que en la voluntad de Adán al pecar no pudo estar incluida la voluntad de María. Esta sentencia la abrazó como la más gloriosa para mi señora. Y tengo por cierta la sentencia de que María no contrajo el pecado de Adán, y no solamente por cierta, sino como próxima a ser definida como dogma de fe, como lo aseguran también muchos. Además de las revelaciones que confirman esta sentencia, especialmente las hechas a Santa Brígida, aprobadas por el cardenal Torquemada y por 4 sumos pontífices, como se lee en varios pasajes del libro sexto de dichas revelaciones. No puede omitir las palabras de los santos padres, tan concordes en reconocer este privilegio a la Madre de Dios. Dice San Ambrosio: recíbeme no de Sara, sino de María, para que sea virgen incorruptible, pero virgen por haber sido por gracia de Dios inmune de toda mancha de pecado. Orígenes dice hablando de María: no se vio infectada por el aliento de la venenosa serpiente. San Efrén la aclama: inmaculada y del todo libre de cualquier mancha de pecado. San Agustín, comentando las palabras del ángel, Dios te salve, llena de gracia, escribe: con estas palabras se demuestra que estuvo absolutamente excluida de la ira de la primera sentencia y que recibió la plenitud de toda gracia y bendición. Y San Jerónimo: aquella espiritual nube nunca estuvo en tinieblas, sino siempre investida de luz. San Cipriano, o quien sea el autor: no era justo que aquel vaso de elección estuviera sujeto a la común mancha, porque siendo muy distinta de los demás, comunicaba con ellos en la naturaleza, pero no en la culpa. San Alfiloquio dice: el que crió a la primera virgen sin mancha, también creó a la segunda sin ninguna mancha de pecado. Sofronio escribe: la Virgen se llama Inmaculada, porque no tiene ninguna corrupción. San Ildefonso afirma: consta que ella estuvo inmune del pecado original. San Juan Damasceno dice: la serpiente no tuvo entrada a este paraíso. Y San Pedro Damiano: la carne de la Virgen procede de Adán, pero no admitió las culpas de Adán. Esta es la tierra incorruptible. Dice San Bruno que bendijo el Señor, libre por tanto de todo contagio de pecado. San Buenaventura escribe: Nuestra Señora estuvo llena de toda gracia previniente en su santificación, gracia preservadora contra el hedor de la culpa original. San Bernardino de Siena
no se puede creer que el mismo Hijo de Dios quisiera nacer de la Virgen y tomar su carne si estaba manchada de algún modo con la mancha del pecado original. San Lorenzo Justiniano asegura: fue colmada de todas las bendiciones desde su concepción. El idiota, glosando las palabras, dice: has encontrado gracia. Encontraste gracia muy especial, oh Virgen Dulcísima, porque la tuviste desde que te viste preservada del pecado original. Y lo mismo dicen tantos doctores. Pero las razones que aseguran la verdad de esta sentencia, en última instancia, son dos. El primero es el consentimiento universal de los fieles. Todas las órdenes y congregaciones de la Iglesia siguen esta sentencia. Pero sobre todo, lo que debe persuadir que nuestra sentencia es conforme al común sentir de los católicos es lo que dice el Papa Alejandro VII en la célebre bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum del año 1661, en que se afirma: se acrecentó más y se propagó la piedad y el culto hacia la Madre de Dios, de manera que, poniéndose en las universidades a favor de esta sentencia, es decir, la que afirma la Inmaculada Concepción, ya casi todos los católicos la abrazan. Y de hecho esta sentencia la defienden las universidades de la Sorbona, Alcalá, Salamanca, Coimbra, Colonia, Maguncia, Nápoles y otras muchas, en la que cada doctor se obliga con juramento a defender a la Inmaculada. Este argumento, escribe el célebre obispo Julio Torni, es del todo convincente, pues si el común sentir de los fieles da certeza de que María era ya santa desde el seno de su madre, y es garantía de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, ¿por qué este común sentimiento de los fieles no ha de garantizar la verdad de su concepción inmaculada? Lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, por eso continuaremos con este tema en nuestro próximo capítulo. Los esperamos entonces. Por su atención, muchas gracias. Dios quiere que todas las gracias nos vengan por medio de María. Verdad muy consoladora, tanto para las almas que aman tiernamente a María, como para los pecadores que desean convertirse. Hasta aquí, las glorias de María. Texto de San Alfonso María de Ligorio.